Análisis político y el pulso de la actualidad, junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. Bueno, cada martes está con nosotros Cristian Valdivieso, director de Criteria, para profundizar, analizar, escudriñar estas intensísimas agendas noticiosas que tenemos. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Claudia, ¿qué tal? Hola, Constanza, Santa María, ¿Cómo ya estamos? no se habían encontrado todavía. No aquí en la radio. No aquí en la radio, sí, no aquí en la radio. Exactamente. Oye, yo creo que arranquemos rápido con un tema que tocamos al comienzo en titular y un poquito lo conversamos con Gerardo en primera pauta, pero la reaparición de Giorgio Jackson. El regreso del Jedi. De Jedi. Y con digamos, un regreso bien pensado, ¿no? Con anuncios, o sea, muy estudiados, digamos. No fue que llegó y apareció, sino que con una entrevista en el diario El País, el mismo día en que anuncia tres acciones legales diferentes, una querella, una demanda, otra, con un objetivo súper claro, a la UDI, ¿cierto? Al senador Fidel Espinosa del Partido Socialista y al empresario Jorge Errázuriz. ¿Cómo viste, Cristian, y cómo ves esta reaparición de Giorgio Jackson? ¿A los cuántos meses de que salió? Salió en junio, ¿cierto? 5 meses. Sí, Gracias, han pasado Gerardo. 5 meses. Gracias, 5 meses Gerardo, de que por se ejemplo. fue. 5 meses, sí. Ya, pero una reaparición probablemente no solo pensada, sino que dejó pasar el proceso constitucional, Sí. ¿no? Dejó que corriera un poquito el agua bajo el puente. Pero yo creo que aquí hay dos grupos, los que dicen, está bien que Giorgio Jackson finalmente presentara acciones legales porque no puede ser que finalmente a ti te puedan acusar de delitos graves y tú te hagas el tonto. Y la otra que dice, bueno, que innecesario, si ya han pasado 5 meses y ya se fue. ¿Cómo lo ves? Y la política es dura, digamos. Claro, la entonces, política es dura. Ahora, da la impresión de que evidentemente estas medidas, o estas querellas las tenía pensadas para interponerlas en esta época. Ahora, por otro lado, ¿Y por qué en es esta por época? defecto que uno tiene que decir, bueno, porque probablemente quería esperar que pasara el plebiscito, Sí, que ganara ganara el en contra y que el clima estuviera más favorable. Y por defecto uno siempre tiene que aceptar de que alguien se pueda querellar porque si se ha sentido injuriado. Ahora, en el contexto global a mí lo que me llama la atención, Claudia, Connie, es cómo el Frente Amplio y estas personas tan relevantes del Frente Amplio les importa de pronto más su agenda personal que la agenda del conglomerado o la agenda del gobierno. Porque, claro, puede haber tenido planificada presentarla en esta época, pero resulta que los hechos hicieron que el triunfo en contra fuera relativamente holgado y le diera fuerza al gobierno. Hasta hace una semana atrás el problema estaba puesto en la derecha, y en las cuchilladas de la derecha, en la derrota de republicanos, en las tensiones que la derecha tenía por las interpretaciones del resultado, y no estaba en el oficialismo. El oficialismo lo que estaba era aglutinado en torno a lo que venía como campaña municipal, y de pronto, entre el lobby, ¿verdad?, que les apareció de la nada, y ahora Giorgio Jackson, el problema o los focos vuelven a estar en el gobierno y en las tensiones que hay al interior del gobierno. Entonces, sí, pero tengo una duda yo y la planteo más bien como analíticamente, aunque yo no soy analista, pero como periodista política, si efectivamente las aguas en el Frente Amplio y en el mundo oficialista estaban tranquilas. Efectivamente, la noche de los cuchillos largos se fue a la derecha, así como salió de la izquierda en el proceso anterior, pero sí se había visualizado y salía a la superficie una diferencia de un Frente Amplio que estaba un poquito más exultante con el triunfo del segundo proceso constitucional y que se sentía un poquito más eufórico, y un socialismo democrático que dijo, a ver, momento, calmados, quizás tenemos que hacer algunos ajustes, tenemos que mover el timón, es decir, había subterráneamente una diferencia. Y lo de Giorgio Jackson puede que venga a opacar, pero también es cierto, me lo pregunto, si en la política estamos en el todo vale o realmente también aquí hay personas que si están injuriadas, porque si no aquí se empieza a permitir una manera de funcionar que es compleja, ¿no? Que a ti, a mí, a cualquiera te pueden imputar un delito. Yo no estoy en desacuerdo con las querellas, me parece razonable. Lo que pasa es que, de nuevo, el gobierno antes del plebiscito está absolutamente arrinconado. El gobierno no tenía agenda, el gobierno se decía incluso que si perdía el plebiscito, o que no ganó nada, bueno, para qué vamos a discutir eso, pero no ganó mucho, pero que si ganaba el a favor, el gobierno prácticamente no iba a tener nada que decir respecto a sus reformas. Y hoy día, o sea, después del triunfo, el gobierno sacó la voz, le cambió el ánimo, empezaron de nuevo a mover las banderas de las reformas, aparece Bachelet, que aparece de nuevo como una de las triunfadoras del resultado, le aparece dando más ancho de banda a la coalición, y de pronto encontramos que nuevamente las tensiones dentro de las dos almas del gobierno que no han sido capaces de ordenarse y ser lideradas por el presidente Boric terminan de nuevo poniendo el problema hoy día en el gobierno.
El problema de nuevo está en la moneda, O sea, cuando tenían todo para tener arrinconada una derecha que incluso se estaba abriendo a la posibilidad de negociar sus reformas porque se sabían derrotados y tenían que eventualmente buscar separar aguas entre Sí. republicanos, Chile Vamos y construir sus propias identidades. Y lo que pasa hoy día es que con todo lo que hemos visto, vuelven los argumentos para decir, incluso falazmente o eufemísticamente, no podemos negociar con un gobierno que viene a querellarse contra la UDI, con un gobierno que viene A querellarse con un senador de los socios. con un senador de los socios. Entonces, es como No se un entiende. desorden total. Y de nuevo, y con esto cierro, creo que aquí falta la capacidad del presidente Boric de liderar estas dos coaliciones, estas dos almas. Que pueda ser complejo, que pueda ser difícil, que se vea tensionado porque hay dos conglomerados que tienen vida propia, de acuerdo, pero el que tiene que liderar, el que tiene la responsabilidad del mando, es el presidente de la República. Ya, tú dices que en el fondo la agenda personal de Giorgio Jackson se impone y le recuerda el problema. O sea, nadie se acordaba a esta altura ni del robo de computadores, incluso el caso convenio estaba como a la baja, que ha sido el gran dolor de cabeza del gobierno, y lo que hace Giorgio Jackson es traernos todo eso y más y volver a despertar las divisiones con la oposición, con quien este gobierno está tratando de llegar y acercar posiciones para los acuerdos, e incluso al interior de la del coalición. oficialismo. Con Ahora, el socialismo democrático. claro, ahora, se le preguntan en la entrevista que hicieron en el diario El País, Rocío Montes a Giorgio Jackson, le pregunta primero si le informó previamente al presidente, ¿cierto? Al gobierno de que iba a presentar estas acciones judiciales. Él dice claramente que esto no es una acción coordinada, sino que es una acción mía, personalísima, dice una cosa así, de la cual el gobierno ciertamente está notificado, o sea, se le notificó. Y le preguntan también, pero no echa leña a la hoguera en un momento en que el gobierno estaba precisamente tratando de buscar acercar posiciones. Y lo que dice Jackson es como, ¿saben qué? Después de que del plebiscito 2022, el presidente Gabriel Boric ya está buscando acuerdos con la oposición en las reformas importantes y no lo ha logrado igual, como diciendo, da lo mismo lo que haga yo no voy a venir a cambiar la aguja para ningún lado porque ya la oposición tomó su opción. Bueno, nuevamente para mí eso es muy elocuente respecto a que no entiende la posición que él tiene, porque ¿qué es lo que pasaba con el gobierno que estaba de alguna manera arrinconado y estaba contra la pared con sus reformas? Que no tenía fuerza política, no tenía fuerza electoral, no tenía fuerza ciudadana. El gobierno recupera algo de fuerza, recupera un segundo aire. Si lo que tuvimos el 17 de diciembre fue una derrota de la oposición. Eso es lo que tuvimos. No fue un triunfo del gobierno, pero fue evidentemente una derrota de la oposición, que se la jugó con todo por un triunfo que no le resultó. Y el gobierno no ganó, pero tenía a su, adversario derrotado, acorralado, aproblemado, por decirlo al menos, y buscando además los responsables de la derrota de la FAO. Y lo que tenemos hoy día es que mira lo que estamos conversando, es un escenario absolutamente distinto, donde el problema está en el lobby de los ministros que fueron a reunirse a la casa de Salaquet sin informarle a nadie, que Giorgio Jackson presenta querellas, que se enoja el Partido Socialista. O sea, de nuevo el desorden queda dentro del oficialismo. Y eso es un problema de no entender bien los contextos políticos y lo que significa la acumulación y la pérdida de fuerza tan rápida como lo que ha vivido el gobierno hoy día. Ahora, tú lo vienes testeando también, Cristian Valdivieso, no solamente haciendo la lectura, sino que cruzando datos. El problema que tiene el presidente quizás no es que no pueda decidir, quizás es que no quiere decidir entre estos dos mundos con los que él, Las dos almas. comillas, habita la moneda. Y por lo tanto hay una tensión que es el reflejo, tú mismo lo has escrito, Cristian, es el reflejo de su propia tensión interna. Y quizás por eso, que Carlos Peña el otro día decía, el presidente Boric tiene que sacudirse del lastre del Frente Amplio. Un poco haciendo foco en lo que tú estás señalando, ¿no? Por eso que al final del día, una cosa es que no pueda y otra cosa es que no deba. Y si la opción es no puedo y no quiero, es distinto si la opción es no puedo y no me atrevo, que son dos contextos distintos. Entonces, de nuevo, el no decidir lo que hace es, que alargar en el tiempo la supervivencia de Gabriel Boric, posible candidato a una nueva elección con un núcleo duro de un 30% que no lo va a cuestionar y lo va a acompañar por el resto de su vida. Decidir supondría probablemente pagar costos, pero posiblemente dejar legados más allá del 30% electoral. ¿Y cuáles serían los legados? Bueno, un par de reformas al menos. No fue la Constitución, no fueron los cambios emblemáticos históricos que tenían, bueno, a lo mejor un par de reformas. Y si la decisión es otra, bueno, estamos notificados de alguna manera que este es un gobierno que sigue administrando y que no pretende
cruzar la frontera porque se da cuenta que no tiene la fuerza, porque no quiere o porque no está dispuesto a disolver o perder ese 30% duro que lo acompaña desde que partió el gobierno. Ahora estamos conversando con Cristian Valdivieso. Cristian, también cuando uno se pone en los zapatos de Giorgio Jackson, pensando en que tiene todo el derecho, ¿cierto? Él lo dijo además ¿se acuerdan cuando renunció? Se iba, dijo, voy a volver en la con mis querellas. en la carta que le escribió al presidente Boric le dice, el presidente, no le quepa duda, una cosa así, que yo voy a hacer todo lo que está en mis manos para defenderme y para limpiar mi nombre de alguna manera de todo lo que lo habían acusado. Y aquí está. Pero también uno puede pensar que Giorgio Jackson probablemente es de las figuras del Frente Amplio, de los políticos más duros y más rudos, ¿cierto? Y ayer había mucha gente que decía, oye, pero Giorgio Jackson acusó a mucha gente de muchas cosas en el pasado. O sea, es de ese tipo de políticos que van por la vida, digamos, muchas veces, digamos, con la palabra más fuerte y con la crítica más dura. Entonces, tal vez lo que tenía que hacer es aceptar que esas son las reglas del juego, él jugó con esas mismas reglas y por lo tanto, esto lo que decíamos, esto es sin llorar. O sea, ver a un político entremezclado, a un político duro como él, además entremezclado con querellas y con demanda, no sé si necesariamente le hace bien, o no sé si es seguir las reglas del juego, o realmente, como claro, no hacerse cargo de que él también jugó ese juego. ¿O sí, no, Cristian? Sin duda, no. Por eso te digo que al final esta es una cuestión compleja y teniendo todo el derecho a querellarse y a tener la piel más sensible respecto a lo mejor de lo que él o de los fuegos que él disparó, que me parece razonable. La pregunta es si era el momento. Claro. Una cosa es que yo planifico hacer las cosas un determinado día, pero en política cada día tiene su afán y a lo mejor ese día o ese contexto puede ser distinto. ¿Pero a él mismo tú crees que le sirve? Porque en el fondo el momento es el momento mejor para el gobierno. El punto es, ¿a él le sirve de algo esto? Yo creo que a él le puede servir en el sentido siguiente, y es que él quiere ocupar un rol o tener un espacio importante en la nueva configuración del Frente Amplio. Entonces, de alguna manera necesita limpiarse de estas heridas, decir que todo lo que se le dijo es absolutamente falso y demostrarlo judicialmente. Y yo creo que eso es importante para el rol futuro de él. Ahora, la pregunta es, ¿le sirve al gobierno? ¿Le sirve al oficialismo? ¿Le sirve a la posibilidad de la reforma? Desde mi punto de vista, creo hoy día que desordena más que ordena. Sí. Y eso es un problema político, y muchas veces gente del Frente Amplio piensa que sus posiciones personales son más importantes que las posiciones de todos. Entonces aquí lo que está en cuestión, esta idea de que lo colectivo es mucho más que lo individual, claro, que el todo es más que la suma de las partes, que era un discurso muy propio del Frente Amplio, tiene más que ver con una necesidad de decirlo, parece, que de practicarlo, porque lo que vemos es que muchas veces las agendas individuales empiezan a ser mucho más importantes que las agendas colectivas. Es cosa de ver, nos habían pasado 5 días del plebiscito, vino no sé si el Año Nuevo, la Navidad, y Daniel Andrade desde la cárcel escribe preso político diciendo que es un preso político, ¿no? Han pasado 5 días después del plebiscito y vemos que Irina Caramanos sale diciendo que una entrevista muy larga y muy importante donde buen punto. Pareciera que en ella una revista con una producción de moda, porque finalmente hay una producción artística en la fotografía, no es una entrevista en un medio tradicional, sino que es una entrevista como... No, le sacaron la foto hacia el pasar, dice. No, una entrevista con producción y el que ella, claro, lo que dice es que usó su poder para ir desarmándolo. ¿Te das cuenta cómo de alguna manera esta lógica identitaria que uno la expresa en ciertos grupos o fracciones también tiene que ver con una cosa identitaria a nivel personal? Es decir, esa cosa como la valorización o valoración del yo, de lo esencial, de lo particular, de lo que a mí me pasa versus lo que le pasa al resto, es una pauta bien repetitiva en este equipo que está gobernando hoy día, y que probablemente son espacios de aprendizaje, porque finalmente e inevitablemente la política, para que pueda caminar, ¿verdad? Para que la política pueda generar los cambios, requiere acciones colectivas. Sí. Y requiere acciones colectivas no solo de negociación, de progresismo lento pero seguro hacia adelante, sino que también que requiere negociaciones internas y donde las agendas personales pasan a ser más irrelevantes que las agendas. Hay un punto ahí, conversando con un dirigente del Partido Socialista, que me decía, mira, nosotros como generación, y él decía, esto lo cristaliza muy bien una figura como Manuel Monsalve, estamos mandatados porque hemos tenido una historia de amigos que murieron, porque entendimos lo que era estar en el poder y porque sabemos, comillas, que hay que tragarnos muchos sapos,
que uno lo que hace cuando un conflicto llega a la moneda es sacarlo rápidamente de la moneda. O sea que los socialistas tienen como en su inconsciente socialista la necesidad de sacar la pelota, pero cuanto antes de que llegue al patio de los cañones. Porque ellos supieron lo que era ser bombardeado en la moneda, al final del ¿entiendes? día. Entonces dice, es bien terrible la metáfora. Y te dicen, desde el minuto 1 en que el caso Democracia Viva comenzó y que habló el senador Latorre, la pelota se fue a la moneda. O sea, hay una tendencia a tirar la pelota desde la plaza hacia adentro de la moneda y nosotros, dicen ellos, somos la generación que quiere sacar la pelota de la moneda. Claro. Probablemente esa imagen cristaliza muy bien esa tensión de cómo tú entiendes el poder cuando estás en la moneda. ¿Sí o no? ¿Habrá algo de eso? Posiblemente, y quizá ese es el acto de mayor travestismo político que ha tenido el Frente Amplio. A lo mejor mucho más que lo que dijeron y lo que hicieron hoy día tiene que ver con esta lógica de haber insistido tanto en que lo importante eran los proyectos colectivos, ¿verdad? Y los objetivos compartidos más que las agendas individuales. Y por lo tanto creo que ahí es uno de los espacios más relevantes de aprendizaje del Frente Amplio y de este mundo ahora que se tiene que recomponer a propósito del nuevo partido que se tiene que armar con el término de RD y verdad y la fusión con Comunes y todos estos partidos que al final, miren lo que ha pasado en RD, en Comunes, todavía en Convergencia no hemos visto, social se han salvado. Pero lo que vemos es que las agendas individuales y los intereses particulares han comido, ¿verdad?, toda la posibilidad de gestión o de generación de lo colectivo. Cristian, tú hablabas y ponías sobre la mesa el tema del lobby, ¿cierto? Y de todo este enredo. ¿Cómo afecta, crees tú, el efecto que tiene dentro de las figuras del gabinete? Más allá de que da la impresión de que todos fueron, pero parece ser que a medida que hemos ido, que han pasado las horas y los días, es evidente que hay diferencias entre unas reuniones y otras, que no todas las reuniones son lobby, pero que el mayor cuestionamiento está en la presencia de ministros y ministras con contrapartes en una misma reunión, con contrapartes, digamos, que son la parte interesada de políticas públicas que se están discutiendo. Regulados con reguladores. Por eso, reforma previsional, por ejemplo. ¿Qué efectos puede tener o tú crees que no va a tener ningún efecto? Pensando en que ahora mismo el gobierno está con una estrategia en la reforma previsional y está un poquito contra el tiempo para avanzar en esa reforma, también en la reforma de salud, pero la reforma de pensiones que ha estado dentro de la polémica por las reuniones de lobby. No, yo creo que particularmente en la reforma de pensiones no va a tener un efecto importante. La discusión está en otro lado, en materia de reforma de pensiones, pero sí probablemente en la posibilidad de generar las confianzas suficientes y en los argumentos para defender una u otra posición. ¿Las confianzas entre quiénes? ¿Las confianzas entre quiénes? No, yo creo que fundamentalmente las confianzas entre la política, el gobierno, los ministros, la industria y también el mundo de la derecha, que tienen posiciones encontradas al final del día, que tiene que ver, uno tiene que ver con que cree que es importante colectivizar los fondos, a propósito de lo que hablábamos, y otro que creen que lo importante es que las cuentas que la capitalización vaya a las cuentas individuales de las personas. Ahí hay una tensión importante, pero yo no creo que esto en particular, más allá de algunos argumentos eufemísticos, vaya a tener alguna relevancia. Lo que tiene relevancia, creo yo, es que nuevamente el Frente Amplio incurre, o el mundo del Frente Amplio, o del gobierno, de Apruebo Dignidad, o como queramos llamarlo, incurre en las prácticas que tanto dijo que eran criticables, deleznables, como queramos llamarlo. Se le repite eso como un fantasma insistente. Exactamente, y lo interesante acá es que a propósito de lo mismo, de cómo pierde la agenda el gobierno, lo interesante es que la derecha no le dice a ellos, no le puede imputar al Frente Amplio, a Apruebo Dignidad o al gobierno estar haciendo cosas que son malignas por defecto, porque la derecha siempre lo hizo, si esto era de la pauta normal. El problema es que el gobierno dijo que no lo iba a hacer, entonces lo que se le imputa y criticó, es las volteretas, exactamente, los cambios de opinión, ¿verdad? Y esta lógica no sé, de mascaradas que tenían previamente. Sí, hay algo que yo creo que puede ser un factor, lo venimos conversando hace un rato, ese factor se llama Michelle Bachelet. ¿Y por qué lo traigo de vuelta? Porque estamos en la reforma previsional, se ha tensionado la conversación en la reforma y lo que hace el presidente, porque la política tiene mucho simbolismo, tiene cosas concretas, pragmáticas, tiene datos, pero también tiene energías. Sí. Y en esa energía se reúne ayer con mujeres, un sector muy puntual, un sector que le ayudó también, ¿no es cierto?, a ganar la elección, un sector bien. Y va la expresidenta Michelle Bachelet nuevamente, es decir, como que el rol que viene jugando Bachelet desde el segundo proceso constitucional es como bien de apoyo, de apapache probablemente de esta nueva generación. ¿Qué podríamos leer de Michelle Bachelet? ¿Está activa en la política? ¿Aparece ya en algunas encuestas como una posible carta presidencial? ¿O habría que verla más bien como un apoyo que ella le da a una generación con la que siente simpatía?
¿Qué es lo que Todo. estaríamos? Yo creo que todo... Todo a la vez. Todo a la Misma vez. olla. Todo a la vez, misma olla, también es ¿A una... todos suerte- les sirve? Porque uno puede preguntarse, ¿a quién No. le sirve más? ¿A Michelle Bachelet o al gobierno? No, yo creo que a todos les sirve. Uno puede pensar que a Michelle Bachelet también le puede servir. Ella probablemente no lo ve así, porque ella siempre se ha definido como una suerte de soldado al servicio de la, Sí. De la causa. de la causa o de las batallas que de la izquierda. Pero tengo la impresión de que para el gobierno el triunfo del en contra, sumado a la buena performance, por decirlo de alguna manera, y a la buena posición en la que quedó Michelle Bachelet, era una buena noticia. Era una buena noticia en la medida que el presidente también, además de estar tensionado por mil cosas, Ayudara después a el que fuera una buena triunfo, noticia. no era solo un alivio el triunfo del en contra, sino que también encontraba una suerte de personaje político relevante sobre el cual pensar una posible posta respecto de lo que venía en términos electorales. Porque hasta antes de esto, el gobierno estaba absolutamente a la deriva, sin ninguna posibilidad de pensar siquiera que tenía algún rol que jugar en la presidencial. Después de esto, no solo entre una cuña, que es Michelle Bachelet, que Michelle Bachelet queda mejor parada, sino que además la derecha quedó en una suerte de tensión entre José Antonio Kast y Evelyn Matei, donde si hasta antes del plebiscito era una probabilidad de que ambos podían pasar a la segunda vuelta y por lo tanto podían pelearse, discutirse y esto se arreglaba en la segunda vuelta, después del triunfo del en contra quedó medio en duda. Esta idea de que ambos podían pasar e incluso se metió en la vara de Bachelet donde diciendo, mira, si pasan los dos a segunda vuelta puede que Bachelet le pueda ganar a algún otro. Entonces el gobierno ganó un activo. Claro, Lo que pero pasa es que esto se ha diluido tan rápidamente producto de las acciones del propio gobierno. Si es insólito. El gobierno estaba en una muy buena posición relativa, evidentemente. como que no pudieran tolerarlo, Exactamente. tolerar estar bien. A Aunque, veces aunque, pasan esas ojo cosas. que no cambió en nada las prioridades de la gente, siguen siendo exactamente las mismas. Lo que cambió era que subjetivamente la derecha quedó en una posición muy incómoda y derrotada electoralmente. Ya, pero la presencia de ayer de la presidenta Bachelet podría ayudar a esta estrategia, concretamente sacar adelante la reforma de pensiones, ¿crees tú? Siempre que el presidente se ha visto en dificultades, o dicho de otra manera, siempre que el presidente ha necesitado recuperar fuerzas o ganar fuerza, ha apelado a la figura de Michelle Bachelet y siempre Michelle Bachelet ha estado disponible. Lo salva. Siempre lo ha salvado. Y no sé si lo ha salvado No, o ha pero querido en el sentido salvarlo, que lo pero sostiene. desde ella hay un ímpetu y un espíritu de construir una izquierda amplia. Siempre lo ha habido. Desde nueva mayoría. desde su segundo gobierno con la nueva mayoría. Y hoy día ella quiere ver la posibilidad de articular esto. Eso es la impresión que tengo. Con un riesgo. Es de una izquierda amplia e importante. No nos olvidemos que para el último discurso del presidente ante la nación, del 1 de junio, Sí. Michelle Bachelet jugó un rol muy relevante, donde él trató de tomar fuerza de cara a lo que venía, que eran los 50 años Sí. del golpe de Estado. Y ella fue una figura principal de ese discurso, la citó varias veces. O sea, fue la primera señal. Y ahora viene la segunda, no solo la campaña, sino que de acuerdo a lo que a lo que ustedes están describiendo respecto de la reforma de pensiones. Entonces, para el presidente, que entiende que ha sido derrotado su proyecto original, el hecho de tener a Michelle Bachelet De de su aliada. lado y tener a Michelle Bachelet como potencial candidata a hacer una aposta, ¿verdad? Es algo muy tranquilizador y algo muy, no sé, digamos que esperanzador. Sí. Porque de lo contrario se veía... Pero tiene un problema, quizá, lo vamos a Un dejar riesgo. puesto, tiene un riesgo quizá. Todos los expresidentes, sobre todo en la concertación, dicen que es importante no ser un árbol que le dé sombra a los demás. Y al interior de la moneda hay dos figuras que se llaman Carolina Toá, que se llama Camila Vallejo, que podrían haber sido una alternativa presidencial. Lo vamos a dejar para futuro, porque esto es todo política ficción esta parte. Pero cuando ya Michelle Bachelet se pone mucho más activa en su rol y está mucho más política que lo que estaba hace unos meses, probablemente con esto también empieza a opacar o a darle sombra duda. al liderazgo No, sí, que estaban ahí al interior de la moneda y con eso aplaca. A impedir que crezcan Bueno. esos Exacto, liderazgos, que se desarrollen. Y liderazgos nuevos que probablemente la herencia, o sea, igual sería una derrota para el Frente Amplio tener que volver, digamos, a echar mano a una figura No, del sin pasado. Para duda. toda la centroizquierda. Sí, sin duda. No solo para el Frente Sí. Amplio, digamos. No, pero digo, ellos como nueva generación, Sí. que llegaron como Sí, cambiándolo no, todo. sin duda, pues el Frente Amplio fue absolutamente derrotado después del triunfo del rechazo. Eso fue la primera gran derrota y después las sucesivas dificultades que ha tenido para ir gobernando. Lo que pasa es que está absolutamente contra la pared y el hecho que emerja Michelle Bachelet le da al menos al gobierno, ¿verdad?, una carta de negociación, digámoslo de otra manera, una suerte de amenaza a la derecha de que no tienen la elección futura ganada. Sea real, sea irreal, sea objetivo, sea subjetivo. Pero es un efecto psicológico. Subjetivamente es un efecto psicológico.
todo lo otro que tú estás describiendo, Claudia, evidentemente. O sea, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera son figuras que ya han gobernado 2 veces, que impiden que haya tiraje en la chimenea, que se renueven los partidos y que lo que vaya apareciendo al final del día sean movimientos por fuera de los partidos porque no hay tirajes en la propia chimenea. Pero bueno, de eso se trata muchas veces la política. Vamos a seguir, porque eso es lo que viene, sí, pues, es el debate que viene, las figuras que están, los que no están. Claro, en y un lo que año hemos hablado electoral. otras veces, si esto se va a salir por fuera de los Claro, cauces de la política sí. tradicional o vamos a volver a los políticos de siempre frente a los Sí. desórdenes o los desastres que pasaron los Sí, últimos 4 años tal con 2 cual. procesos fracasados. Cristian Valdivieso, director de Criteria, nuestro panelista de martes, nuestro panelista de martes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias, Cristian.